Buenas noches con todos. Sean ustedes bienvenidos. Hoy tenemos dos conferencias muy importantes. La primera estará a cargo del doctor Carlos Solís, excelente expositor, quien ya nos acompañó anteriormente la semana pasada. Para las personas que no pudieron estar presentes, les voy a leer un breve resumen de su trayectoria como profesional. El doctor Carlos Solís fue graduado en la Universidad Santiago de Guayaquil, posgrado de Medicina Interna y Endocrinología en la Universidad Santiago de Guayaquil. Hizo una maestría en nutrición en la Escuela Politécnica del Chimborazo, diplomado en Salud y Seguridad Ocupacional en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Es vicepresidente de la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología, Núcleo del Guayas, y jefe del Servicio de Endocrinología del Hospital del IES Los Ceibos. El tema de su conferencia: terapia inyectable en diabetes mellitus tipo 2, combinación fija, insulina basal y ARG GLP-1. Con ustedes, el doctor Carlos Solís. Muy buenas noches. Para mí es un inmenso placer estar con ustedes una vez más. En realidad es un honor por dos circunstancias. Primero, por el hecho de que sea Corpsur el primer lugar donde se comparte de manera oficial esta información tan interesante de una molécula que ha llegado al país hace aproximadamente unos 6 meses. Me complace a mí mucho ser el speaker regional, no solo para Ecuador, sino para todo lo que es la región del norte y Centroamérica sobre esta propuesta. Tuvimos el gusto de estar en París en el 2019 junto con el doctor Rosenstock y el doctor Frías y algunos representantes a nivel internacional sobre esta molécula, ¿no? Entonces, para mí sí es un altísimo honor estar con ustedes acá. Creo que no me ven en la cámara, no sé qué está pasando. ¿Me pueden confirmar si es que se puede ver la presentación, por favor? Vemos la presentación, doctor. No podemos ver su cámara, pero sí le escuchamos y vemos su presentación. Parece que ya. Sí se ve la presentación, que es lo que me interesa, ¿no? Ok. Voy a seguir entonces. Básicamente, esto es lo más nuevo que existe en diabetes a nivel mundial. Me parece fundamental que sea en un evento y un enlace de este nivel que podamos compartir esta información. Como lo dijo la doctora, pues voy a hablar desde la terapia inyectable en diabetes tipo 2. Es la primera combinación fija a nivel de América de una insulina análoga y un GLP-1. Recordando que el GLP-1 es una molécula que ya la tenemos algún tiempo acá, pero lamentablemente da algunos inconvenientes en su uso. Entonces, lo primero que deberíamos preguntarnos es cuál es el espacio para la decisión de la utilización de los denominados en inglés Fixed Radio Combination, es decir, combinación fija de moléculas en pacientes en descontrol con antidiabéticos orales o falla por insulinoterapia basal. Entonces vamos a hacer una pregunta aplicada a la práctica y vamos a estudiar 3 objetivos en los siguientes minutos. He mantenido el formato con la firma porque esto es una molécula única en el país, razón por la cual no tengo conflicto de interés de dar la charla con la firma abajo y lo dejo establecido desde el comienzo de mis conflictos de intereses. Entonces, empecemos diciendo que no hemos alcanzado objetivos en diabetes. Yo creo que cuando hablaba de prediabetes lo mencionaba. Segundo, es bien difícil definir o decidir simultáneamente versus paso a paso un control en falla de antidiabéticos orales y o insulina basal. Y tercero,
el Iglar-Lixi en una combinación fija tiene suficiente justificación clínica y evidencia científica en dos escenarios que tenemos que tener súper claros el día de hoy. En la falla de antidiabéticos orales combinados y en la falla de la insulinización basal. Es decir, en el individuo que puede fallar a una doble o triple terapia con antidiabéticos orales y o en el individuo que ya usando insulinización basal falla el manejo de la misma. Sabemos, y ya esta gráfica la hemos presentado antes, que el número de pacientes con diabetes va aumentando a través de las décadas, que pasan los 400 millones, que esperamos más de 600 en el 2045 y que el 90% son casos con diabetes tipo 2. Pero bien interesante es ver la polémica de que no tenemos definido bien el tema de control. Ni siquiera en países de primer mundo como Inglaterra en un 40%, como España en un 40%, que apenas llegan a esa población con una hemoglobina glicosilada por debajo de 7. Otros países menos todavía, como por ejemplo Alemania o como por ejemplo Italia, que es 28%. Y esto es tan real que cuando empezamos a hablar de antidiabéticos orales vemos cómo al comienzo todo va bien, ¿no? 75 o casi 8 pacientes de cada 10 llegan a una hemoglobina glicosilada por debajo de 7. Pero en el momento que aumentamos tabletas e inclusive que llegamos a insulina, el porcentaje de individuos controlados es 1 de cada 4. Lo grave es lo que dicen los estudios, que solo la mitad de los pacientes alcanzan una hemoglobina glicosilada por debajo de 7. Es decir, no alcanzan el valor que se desea en hemoglobina glicosilada y no hay cambios en la última década en relación a esto. Asimismo, Kunti nos muestra esta maravillosa lámina y miren lo que pasa con la inercia en la intensificación. Esto es algo real. El paciente inicia con un antidiabético oral. Agrega un segundo antidiabético oral recién a los 3 años de iniciado el primero. Llega a un tercer antidiabético oral en una media de 7 años. Y llega a un uso de insulina al cabo de 7 años más, dejando al final 3 años para agregar GLP-1 o la mezcla de bolos. Es decir, hemos perdido 3 más 7, 10, más 7, 17 años promedio, y por eso es que los pacientes cuando se insulinizan ya han tenido una gran cantidad de complicaciones porque no llegan a tiempo a su control metabólico, que es lo que tenemos que establecer y buscar como base. Por otro lado, utilizando este gráfico que es clásico sobre el famoso legado metabólico del UKPDS, hay lo que se llama el legado disglicémico. El legado disglicémico son los pacientes que están en todo este espacio de la línea celeste que no cumplen con una hemoglobina glicosilada de 7 desde el inicio de su enfermedad. ¿Qué sabemos hoy? A 5 años de su diabetes están con riesgo de infarto de miocardio un 67%, de stroke un 51%, de falla cardíaca un 64% y de evento cardiovascular eventual un 62%. ¿Qué dicen las guías? Bueno, las guías hablan de manejo de estilo de vida, de individualización, de metformina, de considerar combinación de terapia al diagnóstico, de intensificar el momento adecuado, de combinar estas terapias, de mejorar el manejo, de eventualmente tener en claro
que hay enfermedad cardiovascular o que hay enfermedad renal, o considerar los factores para que los pacientes usen alguna determinada droga. Lo que sí es claro es que si yo uso insulina basal más GLP-1, yo logro algo extremadamente interesante, un acercamiento complementario para el control glicémico. ¿Por qué? Porque el GLP-1 actúa en todo este escenario de los trastornos del octeto ominoso y la insulina actúa en el resto del escenario. Es extremadamente interesante este gráfico y quiero que por favor se lo empiecen a grabar porque es la base de por qué se crea esta conjunción molecular. Les decía que las guías a veces resultan un poco complejas. Entonces nos dicen, si la hemoglobina está cercana a su objetivo y yo ya estoy con una doble o triple terapia, puedo aumentar GLP-1 siempre y cuando la hemoglobina glicosilada sea mayor de 10, pero menor de 11, y o haya 2 puntos por ciento por encima del objetivo. Ahora, la insulina es la primera indicación si la hemoglobina glicosilada está por encima de 11, si hay síntomas o evidencias de catabolismo y si hay posibilidad de que el paciente sea un paciente con diabetes tipo 1. Que hay que tener en cuenta cómo iniciar el GLP-1, que hay que tener en cuenta cómo titularlo, y si la hemoglobina glicosilada no llega a ese objetivo, pues bueno, habrá que pensar en adicionar una insulinización basal, considerar el manejo de la misma, empezar con 10 unidades por día o 0.1 a 0.2 unidades por kilo. Que lo más importante es titular de manera individual, definir objetivos para llegar a una hemoglobina glicosilada correcta, escoger un algoritmo basado en evidencia y si hay hipoglicemia, determinar la causa y establecer la misma para lograr el control. Ahora, para el paciente en GLP-1 e insulina basal, considerar, y ya lo va diciendo, las dos opciones combinadas. Tenemos dos en el mundo, I de Gludec con lira, y Iglar, que es iglargina más Lixi, Natire, que son las dos opciones que nos permiten el control, ¿no? Doctor, disculpe que le interrumpa. Si puede volver a compartir su pantalla porque perdimos la señal de su pantalla. A ver, ¿no ven mi pantalla? En este momento no. Deme un segundo, por favor. Vamos de nuevo. Pantalla completa. Permitir. Permitir. Perfecto, ahora sí, la vemos. Ok. ¿Me confirman? Sí, confirmado, la podemos ver. Ya, muy amables y mil disculpas por cualquier cosa. Está lloviendo acá en Guayaquil, por si acaso. Bueno, para pacientes con GLP-1 e insulina basal, considerar lo que hemos hablado, que es la combinación de las dos circunstancias, y hay que saber titular. Ahora, ¿qué dicen las GPC o guías de práctica clínica actuales? El último reporte de consenso, publicado por Davis en el 2018, menciona el uso de combinaciones fijas para reducir el número de inyecciones. Porque eso es una cosa clave, la adherencia. Son dos palabras que nos hemos olvidado en el tiempo. Titular y adherir al paciente. ¿Quiénes son los candidatos para esta nueva molécula? Cuando la hemoglobina glicosilada está por encima de 10. Doctor, disculpe que le interrumpa. Nuevamente, estamos con la señal de su computador colgado. Le voy a iniciar su presentación. Dame, ok, no sé si ahí una última vez y si no hacemos lo que tú me dices, Dano. ¿Se ve? Sí. No, estamos en negro. Tú tienes la presentación ahí, si no la pongo yo acá, tú me dices, ¿cómo hacemos? Voy a intentar a volver a compartir si no trabajamos con eso. No hay ningún problema y mil disculpas a todos, ¿no?
Hola. Doctor, Hola. le escuchamos. Ya, ahorita ya acabo de asegurar la conexión. Mil disculpas. A ver si es que ya con esto funciona todo. Acabo de conectarme de manera alámbrica total. Ya. Sí, ya se ve. ¿Se ve? Sí, sí se ve. Ya, ok. Muy amable. Me informas igual cualquier cosa y mil disculpas. Ya estoy conectado de manera alámbrica. Listo, Pacientes, doctor. Gracias. retomando, mil disculpas con todos, es un placer servirles. Los candidatos para esta molécula son los pacientes que tienen una hemoglobina glicosilada por encima de 10, cuando no hemos alcanzado de manera individual el nivel con GLP-1 o con insulina basal, cuando no se mira la hemoglobina glicosilada si el objetivo es evitar ganancia de peso y no incrementar el riesgo de hipoglicemia, y eso es lo que provee la guía. La guía provee el reporte de consenso y recomienda el uso de insulina basal o insulina prandial a máxima dosis si ya la combinación fija no la alcanza. Esto es lo que dice la guía, que es lo mismo que les he repetido, sino que lo he llevado a palabras. La idea es intensificar y no quedarnos con un paciente descompensado. Esa es la clave. Ahora bien, ¿cuál es el acercamiento farmacológico entre, por un lado, la insulina basal, que nos logra una mejor absorción de glucosa periférica y que nos disminuye una producción de glucosa hepática? Indiscutiblemente, un control de la glicemia plasmática en ayunas. Pero por otro lado, el agonista de los receptores del GLP-1 en una sola presentación nos va a aumentar la liberación de glucosa dependiente de insulina y nos va a disminuir la secreción de glucagón, llevando una disminución del vaciamiento gástrico, y recordemos el efecto del GLP-1, y por lo tanto vamos a tener un mejor control de la glicemia postprandial. Es decir, este gráfico que a mí me fascina resume la propuesta. Si yo logro controlar la glicemia plasmática en ayunas, la glicemia postprandial de manera conjunta, voy a tener una mejor hemoglobina glicosilada. Los datos complementarios es que la insulina basal disminuye la glucosa plasmática y la precomida, el GLP-1 disminuye la glucosa postprandial. La insulina basal, si bien es cierto, por ser anabólica, aumenta el peso corporal, pero va a ver neutralizada por el efecto del GLP-1 que disminuye el peso corporal. Segundo, la insulina basal produce a alto riesgo relativo. El GLP-1 tiene, en relación a hipoglicemia, me refiero, bajo riesgo. Entonces son cosas interesantes que combinadas marcan una nueva etapa en el manejo de la diabetes y que hoy en este encuentro virtual por primera vez lo estamos hablando para el Ecuador. Aquí están las dos moléculas que existen. La una se llama Sultopfi y la otra es la que tienen hoy en el mercado, que es el Iglarlixi. El Iglarlixi es la combinación de insulina glargina, o sea, una insulina análoga de segunda generación, más lixisenatide. Entonces, para pacientes con hemoglobina glicosilada de 9 o más alto, ¿qué se debería considerar como mejor estrategia para tratarlos? Un acercamiento paso a paso, es decir, primero GLP-1 y luego insulinización basal, o simultáneo, o primero insulina y luego GLP-1. Ok, miren lo que pasa con los resultados. El porcentaje de pacientes acumulados en datas de United Kingdom, de Inglaterra, como las personas que alcanzan un nivel de 7 u 8 son mucho menos de lo que uno imagina con GLP-1. Y con insulina basal, peor todavía. ¿Por qué? Porque lamentablemente no se cumplen ciertas expectativas en la práctica médica. Ahora, por otro lado, en relación al GLP-1, hay muchos problemas en la adherencia
especialmente por la mala titulación de las moléculas, los efectos secundarios de los mismos y los costos que han significado estas moléculas en el mercado. Por lo tanto, en la práctica, muchas veces ni el 40% de los pacientes que iniciaron este tipo de moléculas los mantienen. Probabilidad estimada en relación a los cuartos de insulinización basal. Miren, a los 3 o 6 meses, recién el 26% logra control. A los 9 meses, apenas 17% logra control. Y luego se van perdiendo en el tiempo, porque el paciente genera una mala adherencia a esta molécula o a su manejo como tal. Otra cosa que es fundamental es que nosotros nos intensificamos, si es step by step, pero también cada vez que aumentamos las inyecciones prescritas por día en el manejo de un paciente, se ha demostrado que es inversamente proporcional a la adherencia del mismo. Y la combinación fija QD es mucho mejor y superior que la administración BD, o sea, BIT. Ok, hablemos del octeto ominoso, lo hemos nombrado, ahí está el octeto ominoso, sabemos que hay moléculas para cada uno de estos espacios y sabemos que la terapia debe ser individualizada, basado en conocimientos fisiopatológicos y que son necesarios múltiples agentes para alcanzar este efecto. Pero Monnier, y siempre mencionándolo porque no es nuevo, es 2003 la información de este gran investigador francés, nos dice algo que es muy cierto. Cuando la hemoglobina glicosilada está por encima de 9, la relación de la glicemia plasmática en ayunas es bastante alta. Por eso es que es la recomendación de utilizar insulina en individuos que tienen HbA1c por encima de 11. Pero cuando vamos apretando el cinturón, automáticamente el paciente ya no es tan dependiente de la glicemia plasmática en ayunas, es más dependiente de la glicemia postprandial. De ahí la importancia de ir entendiendo la fisiopatología de esta enfermedad. ¿Qué les voy a mostrar hoy? Les voy a mostrar los 2 artículos que sustentan la utilización de la propuesta del uso de esta molécula ya después de fase 4, que tiene 2 años en el mercado europeo y americano y aproximadamente unos cuantos meses en el mercado ecuatoriano. La primera propuesta es pensar en ese escenario de un paciente que viene con antidiabéticos orales, con falla continua, que tiene una hemoglobina glicosilada que no llega al límite. Y el estudio se llama Lixilan-O. ¿Por qué? Porque se refiere al uso de agentes orales. Entonces, luego de 4 semanas de enrolamiento en 1.170 pacientes, Rosenstock utiliza una duración promedio de individuos de 8.8 años de diabetes, índice de masa corporal compatible con obesidad. Es un estudio randomizado abierto. Cuando se usa insulina no puede ser doble ciego el estudio. Una vez al día se usa Iglar-Lixi o insulina glargina, ambos titulándolos a, de manera progresiva, llevar a una glucosa por debajo de 100, hasta llegar a 60 unidades diarias, que es la dosis máxima de Iglar-Lixi, y el objetivo primario es cómo logro yo cambiar a un individuo a las 30 semanas. Ahí tienen, creo que el diseño del estudio, que se explica mucho mejor, Lixi más Medford, Iglar-Lixi más Medford o solo glargina más Medford, con una población bastante aceptable para poder entender lo que se quiere hacer en el estudio. Ahí está la descripción del universo. Miren que las edades son por encima de los 50 años, que hay un gran tiempo
detener la enfermedad, por lo menos más de 8 años, que el índice de masa corporal es de obesidad, y se van viendo los resultados. Los resultados son que se titula al paciente de la siguiente manera. Si el individuo tiene una glicemia plasmática en ayunas entre 80 y 100, no se aumenta la dosis. Si está más de 100 pero menos de 140, se aumenta 2 unidades la pluma. Y si está más de 140, se aumenta 4 unidades la pluma. Si está menos de 80, se disminuye 2 unidades la pluma o menos 4 unidades la pluma. Y así se titulan ambas. Y aquí es como pueden ver cómo se observa el resultado entre la titulación de Iglar-Lixi y Glargina, que es exactamente igual para el objetivo glicemio plasmático en ayunas. Ahora, aquí va el primer resultado interesante. Miren lo que se logra de diferencia en reducción de hemoglobina glicosilada. En lixisenatide pura, 0.85 de hemoglobina glicosilada. En glargina, menos 1.3. Pero en la combinación de glargina con lixisenatide, 1.6 menos. Esa es la ventaja de esta molécula. Por otro lado, el efecto en glicemia postprandial es extremadamente interesante. En glicemia plasmática en ayunas, miren que van casi juntas, pero en glicemia postprandial, miren, glargina menos 3.2, lixisenatide indiscutiblemente 58, pero Iglar-Lixi 41. Y eso es lo que marca la gran diferencia, porque combinamos el efecto del GLP-1 más el efecto de la insulina análoga en una sola molécula. En un formato de 7 puntos de manejo, de automonitoreo, vemos que una vez más se superponen e Iglar-Lixi a la semana 30, cómo se mantiene por debajo en el control esperado en todos los tiempos de control. Asimismo, miren las personas que alcanzan una hemoglobina glicosilada por debajo de 7, que sería según la ADA, 73.7% versus 59 y versus 33. Y miren si son las reglas del ACE, 55%, 39 y 19. Eso es porcentaje de pacientes que alcanzan el objetivo. La media, en cambio, de hemoglobina desde la base, menos 2.9, el cambio con Iglar-Lixi, y pacientes que se mantienen con hemoglobinas glicosiladas por debajo de 7, 73% a la semana 30. Ok, Iglar-Lixi no fue asociada con ganancia de peso. Si bien es cierto, lixisenatide tiene pérdida, pero si bloqueamos la ganancia que produce, aunque es mínima la glargina, tenemos este resultado con Iglar-Lixi, que es estadísticamente no significativo. Las hipoglicemias sintomáticas, claro, con GLP-1 son casi mínimas, y con glargina, recordemos que es 40% menos que NPH, una insulina extremadamente buena en seguridad, 23%, en Iglar-Lixi 25.6. Y eventos hipoglicémicos por año entonces es 1.4 y es 1.2. En relación al porcentaje de hipoglucemias documentadas, inclusive en el subgrupo de hemoglobinas glicosiladas por encima de 9, Iglar-Lixi 32, glargina 12 y lixisenatide 3.4. Sin ganancia de peso, que lleguen a hemoglobina glicosilada de menos de 7, 43%. Hemoglobina glicosilada por debajo de 7 sin ganancia de peso y sin hipoglicemia, 32%. Miren las diferencias
por separado en las dos moléculas. Entonces, Lixilan-O, a través de lo que se espera, las dosis finales que lleguen a 60 unidades, que es lo máximo en la segunda pluma que existe, es 16%. En glargina es más porcentaje porque se usa más insulina para llegar al efecto. ¿Qué es lo que pasa con los efectos adversos gastrointestinales? Han sido ampliamente investigados, ampliamente demostrados. Se dan recomendaciones cuando se usa GLP-1 de que debe iniciarse progresivamente el GLP-1 y que a pesar de esto hay un porcentaje de pacientes que van a presentar náusea, vómitos e inclusive diarrea. Miren el porcentaje de pacientes que presentan náusea con lixisenatide y miren los pacientes que usando lixisenatide pero con glargina presentan náusea. Es la mitad. Lo mismo en la presencia del efecto de vómito y se mantienen diarreas. Es decir, todos los eventos adversos son bien tolerados, la mayoría leve a moderados, y Glarlixi refleja un modelo de seguridad y tiene menos efectos adversos. El objetivo primario fue superior en Iglarlixi. Iglarlixi en combinación con metformina lleva de 8.1 a 6.5 la hemoglobina glicosilada, reduce la glicemia postprandial, previene la ganancia de peso, permite que el 74% de pacientes alcancen una hemoglobina glicosilada por debajo de 7 y tiene una incidencia de hipoglicemia sintomática documentada similar a la glargina. En definitiva, y la Glarlixi es bien tolerada. Por otro lado, quiero mostrarles la evidencia del Lixilan-L. El Lixilan-L es comparar individuos que han utilizado insulina basal y que no han llegado a su objetivo. En este caso, el doctor Arroda publicó en el 2016 este artículo junto con el doctor Rosenstock. Los criterios de inclusión fueron muy parecidos. Yo voy a utilizar glargina más metformina o glargina más lixisenatide en los pacientes que ya venían con insulina basal más de 6 meses a dosis de 15 a 40 unidades. Objetivo primario, cambio a 30 semanas. Los objetivos secundarios, todos los que estamos ya revisando de manera práctica. Una vez más, como debe ser la responsabilidad en estudios de este tipo, se muestran las poblaciones, que no haya mayor diferencias, más de 300 individuos en cada brazo. Son pacientes obesos, son pacientes que tienen una duración de diabetes inclusive mayor que en O, es más de 10 años, la media de edad es de 60 años. Entonces son cosas extremadamente interesantes. Pero volvemos al punto. Miren cómo disminuye la hemoglobina glicosilada de manera inmediata en el brazo de glargina lixisenatide. 6.9 es el objetivo final a la semana 30, 7.5 en la pulsación de glargina pura. ¿Cuántos llegan a la meta en el periodo de 30 semanas? Se logra disminuir 1.1 la hemoglobina glicosilada. En el glargina puro, solo un 0.6%. Es decir, hay una significativa reducción mayor en estos pacientes. Por otro lado, volvemos. ¿Cuántas personas llegan a lo que queremos? Hemoglobina glicosilada de 7, 54%. Y 6.5, 33%. Es decir, triplicamos lo que logramos con insulinización basal o duplicamos si hablamos de hemoglobina glicosilada de 7. Miren cómo logramos un efecto sobre la glicemia postprandial que no lo tiene glargina.
Esa es la ventaja verdadera de la combinación. Combina efectos sobre glicemia plasmática en ayuna y glicemia plasmática postprandial. Y obviamente no hay mayormente un cambio de peso y se ve neutro el efecto. En relación a la hipoglicemia, miren cómo no hay mayores diferencias entre una molécula y otra. En IGLAR-LIXI 1.1, en IGLAR 0.3. En relación a los eventos adversos, si bien es cierto y comparo, ¿por qué? Porque IGLAR-LIXI tiene lixisinatide, va a haber más náusea, va a haber vómitos y va a haber porcentaje de diarrea. Pero inclusive sin tener la molécula, la diferencia es mínima. El objetivo primario del estudio, una vez más, fue alcanzado. La glargina sola optimiza el randomizaje de los pacientes. El subsecuente uso de IGLAR-LIXI mejora la hemoglobina glicosilada a 6.9, reduce la glicemia postprandial y las excursiones glucósidas, permite al 55% de los pacientes alcanzar una hemoglobina glicosilada menos de 7, 34% sin ganancia de peso, 32% sin ganancia de peso, sin tener hipoglucemia documentada. El sumario es que la incidencia documentada de hipoglucemia fue similar, en todo fue bien tolerado y lo que es reportado es la náusea y los vómitos. Y aquí está, y esto es recontra importante para mí mostrarles, porque hay dos presentaciones en las plumas. La pluma amarilla intensa, patito, es la pluma que se aconseja para los pacientes que fallan con antidiabéticos orales. Y la dosis de inicio sería 10 unidades. Y puede llegar a 40 unidades. Cuando ya llega a 40 unidades, se pasa a la pluma verde militar. La pluma verde militar está hecha para ir de 30 unidades a 60 unidades. Es decir, es amplio el rango de uso y obviamente en pacientes que ya tengan insulina basal más de 30 unidades, se aconseja el uso de la pluma de 30 a 60, porque permite obviamente llevar a eso. Siempre yendo unos unidades hacia atrás, porque recuerden que estamos sumando lixisenatide. Entonces, si yo tengo un paciente que está utilizando 25 unidades de basal, yo lo arrancaría con 20 unidades de IGLAR-LIXI. Pero ¿por qué con 20, doctor? Le está disminuyendo la dosis. Pero es que estoy metiendo el lixisenatide. Entonces tengo que darle espacio al efecto que va a tener la molécula de GLP-1 en el caso de estos pacientes en una relación de 1 a 2, que es lo que se aconseja en este tipo de casos. Ahí está la pluma de 30 a 60 para que ustedes la tengan presente. Entonces, recapitulemos. Si usted escoge IGLAR-LIXI como una alternativa, ¿cómo puede ser demostrado el efecto glicémico? Lo hemos visto. Miren cuál es la diferencia. A la semana 12, 122 el nivel de glicemia en ayunas, 125. La hemoglobina glicosilada mucho mejor en IGLAR-LIXI e inclusive a la semana 12 también. En el estudio Lixilan-O, cómo baja el control glicémico ya a partir del día 85 e inclusive se mantiene en el día 166 hemoglobina por debajo de 7. Puede reducir la variabilidad glicémica trasladado a la satisfacción del paciente. Claro, primero se reduce la amplitud de excursión desde glucosa, redujo las curvas de automonitoreo, redujo las excursiones postprandiales,
y respondo mejor a un score que se llama el TRIM-D, en un score de diabetes. En el caso de Iglar-Lixi, un 39%, en el caso de Glargine, en un 32%. Hay más satisfacción en el paciente. Ustedes pregúntenle qué preferiría un paciente. ¿Utilizar basal con una dosis de bolo en el almuerzo o utilizar otra pluma pero que tenga dos moléculas juntas y que siga poniéndose una sola inyección? Muy simple. El índice glicémico basal alto es mucho menor en pacientes con Iglar-Lixi que en pacientes con Glargina. Alguien dirá, doctor, ¿qué pasa si yo cambio de la pluma amarilla a la pluma verde? Absolutamente nada. Está comprobado. Va a haber el efecto progresivo y mantenido. Mensajes para llevarse a casa. Tenemos que objetivizar 2 puntos. Ya no debemos hablar de glicemia plasmática en ayunas, debemos buscar las glicemias postprandiales. No hay efectos de riesgo de hipoglucemia residual, inclusive comparándola con esta insulina análoga. Hay neutralidad de peso o hay pérdida de peso, hay disminución de los efectos adversos por una titulación lenta del GLP-1. Es un régimen simple, fácil, muy monitorizable, que reduce la complejidad y la premezcla y el manejo de bolo basal. Para mí, esto es un escenario maravilloso para presentar esta propuesta, porque yo creo que ahora sí no habría excusas para ir más allá de la insulina basal, porque esta propuesta sería una propuesta segura, práctica y fácil para aumentar en el paciente que no tiene su efecto. Fácil dosificación, una sola inyección diaria, ir despacio y titular, paciente gana confianza y mayor adherencia, hace un esfuerzo, ayuda a los pacientes con falla con antidiabéticos orales, mitiga el efecto de ganancia de peso, tiene un buen perfil de seguridad y tolerabilidad, es muy simple y conveniente porque es una dosis diaria y es fácil de titular. Con esto quiero agradecer su atención y estoy a las órdenes para vuestras preguntas, pidiéndole las disculpas respectivas a los problemas de comunicación. Dejo de compartir y estoy aquí para ustedes. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su conferencia. Igual queremos agradecer a los laboratorios Sanofi. Vamos a ver si es que hay preguntas en el chat. Me voy al chat. Antes de nada, vea, doctor, yo quería hacerle una pregunta. Si es que existe alguna diferencia entre análogos de los receptores GLP-1 y los antagonistas del receptor GLP-1. ¿Existe alguna diferencia o es lo mismo? No, es lo mismo, es lo mismo. Solo cómo lo escribas. No, en inglés escriben AR al final. Nosotros por traducción al español escribimos AR-GLP-1, análogos de receptores de GLP-1. Otra pregunta, doctor. Estos análogos o los antagonistas del receptor GLP-1 están indicados para pérdida de peso. A ver, estamos hablando de la molécula que vendría a ser Soliqua. La molécula Soliqua está indicado para el uso en diabetes tipo 2. ¿Por qué? Porque se utiliza insulina. O sea, si me hablan de no antagonistas, de análogos de GLP-1, análogos de receptores de GLP-1, sí se podría hablar de que es una posibilidad y hay una de ellas que está permitida por la FDA para uso de disminución de peso en pacientes obesos mórbidos. Pero en esto que he presentado, que es la combinación de GLP-1 con insulina, es exclusivamente para pacientes con diabetes tipo 2 que
fallan con antidiabéticos orales o que tienen un ya deterioro en insulina basal y que quiero tener otra opción. Muchas gracias, doctor. La doctora Nancy Ramos pregunta si después de poner una dosis y se hace el examen de control y esté elevado, ¿se puede volver a poner otra dosis enseguida? No. La propuesta es de una dosis diaria. Lo que habría que es titular y monitorizar al paciente para ir aumentando como se mostró en la diapositiva. Entre 80 y 100 no se cambia. Entre valores entre 100 a 140 se aumenta 2 unidades. Más de 140 de glicemia plasmática en ayunas, 4 unidades. Y si el individuo está menos de 80, se recomienda es disminuir de 2 a 4 unidades. Eso es lo que debería hacerse. Muchas gracias, pero no doctor. Perdón que interrumpa, es una molécula hecha para una dosis única diaria, no para repetirla. Muchas gracias, doctor. Bueno, ya no hay preguntas. Quiero agradecerle muchísimo, doctor, por sus valiosas intervención y también invitarle para una próxima oportunidad. Muchas gracias, doctor. Encantado de servirles. Un placer y muy buenas noches. Que Dios los bendiga y adelante, Ecuador. Muchas gracias. Muy amables. Muchas gracias, doctor.